¿Cómo se conceptualiza la vida al ser humano, el conocimiento y la verdad? Todo esto empezó a partir del año 700 a.C. en la antigua Grecia. Comenzaba con la democracia, donde el gobierno ya estaba en manos del pueblo, es decir, pues que la gente ya tenía ese valor por sí mismo de poder tener esa libertad de expresión, comunicar lo que ellos querían externar sin estar bajo, podría decirse que el yugo de algún gobernante y no decir nada, simplemente agachar la cabeza. Entonces, así es como empezó esa nueva conceptualización de la vida del ser humano en la antigua Grecia. Posteriormente, las decisiones importantes se empezaron a surgir en las asambleas generales, donde se disponían a tomar decisiones importantes sobre el pueblo, pero los únicos que no participaban en ese tipo de eventualidades eran las mujeres y los esclavos, debido a que ellos no tenían ninguna opinión, no tenían, se puede decir de manera despectiva, alguna valía para los demás. Todo esto de acuerdo a Sabater en 2018. En aquella época no había la igualdad de género. Todavía estaba presente las jerarquías, el valor máximo que se le otorgaba al varón. Hoy en día, afortunadamente, esa situación ha cambiado porque la mujer ya tiene más valía, es decir, posee las mismas oportunidades y derechos que un hombre, y la esclavitud también ha ido disminuyendo. Esto quiere decir que poco a poco ya está surgiendo más igualdad entre ambos géneros. Ya no hay uno más o uno menos. Los griegos tenían una gran pasión por el conocimiento que se basaba en la observación de la realidad. Buscaban pruebas, demostraciones y razonamientos que les confirmaran aquellos conocimientos. Todo ello mediante Sabater. Pues sí, porque esos grandes pensadores lo que ellos pensaban, ideaban, es que cada quien, mediante la observación, fuera teniendo conocimiento. Por eso es esencial que el ser humano observe todo lo que se encuentra a su alrededor hasta el más mínimo detalle, porque eso le puede llegar a ayudar para encontrar la verdad. El ser humano cada vez se fue haciendo más de conocimientos y aprendizajes, debido a que se fue haciendo sedentario. Todo ello gracias principalmente a la agricultura y la ganadería, porque eran los medios por los cuales la mayoría subsistía. Ese conocimiento que adquirían, ellos lo transmitían de manera oral y posteriormente también fue de manera escrita. Y ya en la actualidad, pues con todo aquel sistema multimedia que está a la disposición de las personas. En este caso, enfocado a lo que son las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, y que beneficia en gran medida a los seres humanos porque depende mucho del estilo de aprendizaje que tenga cada quien, esa tecnología que le pueda beneficiar. Bueno, también las personas siempre se hacen cuestionamientos del mundo, mediante que las preguntas, siempre interrogándose el por qué sucede esto, a qué se debe, cuál es el origen, porque si tengo alma, no tengo alma, hacia dónde me voy cuando ya no esté en un mundo terrenal, etcétera. Es cuando surgen esas cuestiones y empiezas a investigar mediante algún filósofo o pensador importante o también mediante una corriente educativa, ¿por qué no? Porque también se enfoca mucho con
lo que es la conceptualización de la vida. Siempre existía esa explicación que ellos percibían hacia las cosas que sucedían mediante que era algo mágico o por algo sobrenatural. Si llovía, era porque un dios así lo solicitaba. Si existía alguna catástrofe, fue porque un dios lo provocó. Pero depende esa visión que tengas sobre la vida. Y esos cuestionamientos siguen existiendo en la actualidad, de que te cuestionas de dónde, por ejemplo, surge el hombre, si del mono o de el pecado de Adán y Eva, de que ahí surgiera todo y demás. Pero todo ello dependiendo tus ideales que tengas. Posteriormente entra en función las ideas de Pitágoras, porque él comenzó a utilizar esa capacidad de pensar para poder responder esas preguntas sobre el mundo en el que él vivía. Siempre estaba en constante cuestionamiento, interrogándose a sí mismo del porqué de las cosas. No solamente de decir, esto se llama de esta manera, eso significa esto. No, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿De dónde surgió esa raíz de las cosas? Y obviamente, pues, ese conocimiento que no fueran simplemente creencias que a alguien se le ocurrió, sino el por qué, el para qué. Eso es lo importante según aquellos pensadores. Y la figura de Platón también nos permite encontrarnos como un conjunto de reflexiones que abordan el problema de la materialidad de la literatura. Esto es el problema a partir de la cual es indispensable y se constituye como tal el lenguaje. Entonces, de acuerdo a esto que mencionaba Platón, se compacta o se relaciona con lo dicho por Pitágoras, teniendo como relación que todo ser humano tiene su lengua, mediante la cual va a tener cierta comunicación de manera oral o escrita, y por eso se relaciona con la literatura, porque mediante ella vas a conocer ese vocabulario, los modos de vida, la educación, el contexto histórico, sus pensadores, aquellos que influyeron en gran medida a que una sociedad avance poco a poco. Un concepto muy importante en la filosofía antigua es la epistemología, aquella que se encarga de explicarle al individuo cómo llega ese conocimiento a él, de dónde procede, cómo surge, hacia dónde va, qué es lo que quiere que tú comprendas y que asimiles y acomodes en tu esquema de pensamiento para después hacerlo vida. Y pues es totalmente de acuerdo con eso que menciona Wicks, de acuerdo a la epistemología, porque es como en ocasiones le menciono a mis alumnos de que si quieres hacer un mapa conceptual, no solamente decir, va, hay que hacerlo, no, sino entender cómo fue que se creó, a quién se le ocurrió la gran idea de ese organizador gráfico, por qué tuvo la grandiosa idea de hacerlo, de quién obtuvo esa idea, es decir, de qué enfoque surgió, en este caso es de Ausubel, y en qué te va a beneficiar hacer un mapa conceptual y no utilizar otro organizador gráfico. Entonces también el conocimiento sobre algo en específico no surge de la nada, o sea que a alguien se le ocurrió y de repente va, ahí está, no, sino surgen de esas interrogantes
que van surgiéndole pues al ser humano. Y el detalle está en cómo explicar a los demás ese conocimiento. Haciendo eso será más fácil que el sujeto comprenda el porqué de las cosas y no que surgieron por magia o como coloquialmente a veces se menciona, pues por obra del Espíritu Santo, no, sino explicar, que entiendan cómo fue, para qué y en qué beneficio. Luego entra en función Sócrates. Lo interesante en él es que él no quería solamente enseñar por enseñar, ya fueran a sus discípulos o a cualquier gente que se acercara, sino el hacerlos pensar, ¿por qué crees que esto es de esta manera? ¿A qué se debe? O sea, hacerlos que se les moviera ahí cada una de las neuronas a esas personas y no pues dar las cosas pues en bandeja de plata. Aquí está, es esto, no. Piénsale un poquito para que puedas tú comprender por ti mismo las cosas. Y pues desde mi perspectiva es lo que se debe hacer con los alumnos. Obviamente, dependiendo del nivel en el que estén, hacerlos que piensen y no dar el conocimiento inmediatamente, para que ellos mismos vayan construyendo su propio conocimiento, que esto está relacionado con el constructivismo, ¿sí? El no ser no ser un docente facilitador, sino guía, el ir guiando, encaminándolos a que ellos vayan creando ese conocimiento, obviamente, pues dándole ciertas bases. Y luego, cómo la educación fue con la filosofía antigua, cómo ese rol del maestro y cómo el alumno se desempeñaba. Bueno, primero que nada, en Grecia, ahí pensaban que los niños necesitaban una guía y un protector, alguien que los acompañara, que estuviera encargado de esos infantes, y a esas personas encargadas les dieron un nombre que eran padógogos. Pero él simplemente era un esclavo. Él tenía que obedecer todo lo que le dijeran, pero específicamente el estar a cargo de esos infantes, pero también de jóvenes. Y tenía que llevarlos y asistirlos en las clases, ya fueran de música, actividades físicas, o que tuvieran que acudir a algún establecimiento de enseñanza, ¿por qué no? A lo mejor a lo que hoy en día conocemos como clases extracurriculares. Y también algo muy importante era que debía proteger a los niños de cualquier peligro, tanto físico como moral. Y pues también tenía que después repetir cada una de las clases que esos infantes y jóvenes tenían en sus clases habituales, tenían que volver a repetir. Entonces, ese guía es lo que comúnmente pues tenemos como pedagogo. Y la educación se empezó a impartir gracias a Platón, ya que él creó un colegio para filosofar, para hacer esos cuestionamientos sobre la vida, y que le dio por nombre la academia. Era un lugar muy armónico, tranquilo, en el cual podían estar con toda esa comodidad, conversando, analizando, discutiendo, obviamente sin llegar a gritar, sino el compartir esos diálogos, esas inquietudes disyuntivas entre cada uno de los filósofos pensadores que se reunían en la academia.
Basó todo su sistema educativo en que nadie tenía la verdad absoluta, ¿sí? O sea, no había una verdad perfecta. Podían existir muchas verdades que nos podían hacer llegar a un camino, es decir, a un fin en específico, y pues básicamente todo era válido y nada era incorrecto, porque no había una verdad absoluta, una certera. Su escuela tenía como fundamento central que las personas escucharan sus enseñanzas y las cuestionaran. O sea, que no se quedaran con solamente la idea de que, por ejemplo, eh, de que fueran de decenas, centenas, etcétera, porque tiene que ir esa secuencia en ese aspecto para pues poder llegar a una verdad, aunque no fuera absoluta. Y luego, de acuerdo a Rojas, en la filosofía de la educación, pues existieron diversas escuelas dependiendo la educación a la que estuviera enfocada. Que en este caso estaba la educación poética, la educación retórica o solística, escuelas filosóficas como la academia, que era la de Platón, el liceo, estoa, el jardín y la escuela escéptica, aquella en la cual pues, eran un poco incrédulos algunos ante ciertos conceptos de la vida. Entonces, en la educación poética tenemos a Homero, que para él su concepto básico era el honor y la valentía. Hesíodo, para él era básico el trabajo, y para Píndaro la virtud innata, o sea, aquello con lo cual tú básicamente naces, que es innato en ti y no que lo vayas moldeando. Y ya en esa educación retórica y demás, pues ya surgen como Protágoras, de Avedra, Hipias de Elis, y Sócrates, el mismo Platón por su academia, Aristóteles, ahí con la selección natural, Zenón, Epicuro, Sexto Empírico, etc. Y acá con Sánchez, en la época de la antigüedad, pues había factores del propio contexto, esos aspectos relevantes de acuerdo a la época que hicieron destacarla. ¿Cómo es la ideología imperante? El dominio de un reino, o sea, que fuera muy, pero muy territorial. ¿Cómo era el gobierno y el poder que podían sostener ante su pueblo? La selección para gobernar, cómo era su forma de dirigirse, hacia dónde era su trayecto, el nacimiento del saber fundamentado, la religión como base de la educación, dominio cultural, necesidad de la mano de obra, o sea que indiscutiblemente necesitas pues de los individuos para poder tener productos y tener una buena economía. Y la restricción en la educación para hombres y mujeres, o sea, que todos tuvieran educación y no solamente unos cuantos. ¿Y cuáles eran esos objetivos de la educación? ¿Para qué querían que sirviera que alguien estuviera educado? Bueno, para obtener o mantener un estatus social, el tener un dominio territorial, el formar mejores gobernantes, fundamentación de la razón, una construcción a base de la democracia y las leyes, o sea, no hacer cada quien lo que quisiera,
el saber valorar las opiniones de los demás, hacer una selección mediante democracia y no que sea solamente que alguien decida por todos, entre otros más. Y ya para la Edad Media, pues ya hay un cambio un poquito más diferente porque ya es cuando empieza un poquito a imperar más lo que es el poder religioso, la ciencia, ya con su método científico, y la construcción o sostenimiento de la estructura del gobierno. Y como objetivos de la educación está principalmente la formación y limitación de la educación de población de nivel socioeconómico bajo, o sea, enfocarse en la educación de quienes están en ese nivel bajo, no solamente en quienes están en un territorio o en un reino o pues que impusiera. Ahora bien, hay tres características que son muy notorias, de la conceptualización de la vida hasta cómo la educación tiene esa relevancia. Número 1. Al ser humano se le concibe como un individuo pensante, que desde la concepción de Pitágoras se debía estar cuestionando mediante preguntas el porqué de las cosas y poder llegar a la verdad. Sin embargo, Sócrates mencionaba que no hay verdades absolutas, es decir, que pueden existir más de una desde el enfoque en que se analice. Y es cuando ahí está nuevamente esa disyuntiva. ¿Qué debo de creer? ¿Y en qué seguirá mi duda? Posteriormente, Platón reunía a cada uno de sus discípulos en el jardín de la academia para filosofar sobre la vida y entender por qué el individuo puede estar en esa disyuntiva por algún concepto, y es cuando en la actualidad empieza a cuestionar y por ende a buscar mediante alguna corriente filosófica o educativa para tener ya una base sustentada y tener algo certero. Finalmente, esa tercera característica imperante está en que la educación siempre ha estado regida por un acompañante que ayudará desde los infantes hasta los jóvenes en sus aprendizajes para que fueran seres intelectuales y poder tener verdades, aunque no fueran absolutas.